Distinguidos miembros del Consejo, señor Secretario General Adjunto, señora Directora Ejecutiva, 12 días de invasión total rusa de Ucrania e incluso desde el territorio de Belarus nos han llevado al borde de una catástrofe humanitaria con un carácter potencialmente mundial. Quiero dar las gracias a todos los países que aceptan a refugiados de Ucrania y también admiten a otros nacionales de terceros estados en estos países. Como ya se ha dicho, más de 1.700.000 personas, sobre todo mujeres y niños, han huido de la guerra desencadenada sin provocación previa por Rusia. En Sachsenhausen, en Alemania, en la primavera de 1942, una unidad de exterminación se construyó en una zona industrial con un crematorio y unas cámaras de gas en 1943. Las SS cínicamente bautizaron este edificio Estación Z. La Z es una letra que el ejército ruso está colocando en sus vehículos cuando salen hacia Ucrania. Hay quien interpreta esta Z como Zapaverdu en ruso, es decir, por la victoria. Hay quien dice que significa Zapat en ruso, es decir, oeste. Yo insisto en que esta Z quiere decir zviere, es decir, animales, bestias. Rusia sigue de una manera cínica despreciando las normas del derecho internacional humanitario durante las hostilidades. Las tropas rusas han bloqueado numerosas tentativas de las autoridades ucranianas de evacuar civiles a través de corredores humanitarios. Niegan el acceso a organizaciones internacionales para que presten asistencia humanitaria en los lugares más afectados. Es aún más lamentable el que las tropas rusas hayan disparado contra evacuados y vehículos de evacuación, hayan tirado bombas en las carreteras de los corredores humanitarios. Por ejemplo, han bombardeado depósitos con autobuses de evacuación cerca de Mariupol, han volado el ferrocarril cerca de Irpin, en la región de Kiev, para evitar la evacuación por tren. Han destruido el puente de camino hacia Volnovakha, todos los cuales son rutas de evacuación importantes. Como dijo hoy el ministro de Exteriores de Ucrania, hoy, en violación de los acuerdos anteriormente cerrados, la Federación de Rusia una vez más impidió la apertura de los corredores humanitarios para la evacuación de la población civil de las ciudades sitiadas en los suburbios de Kiev, Kharkiv, Donetsk y Gerson. Las Fuerzas Armadas de Rusia siguen bombardeando y atacando con misiles Kiev, Mariupol, Volnovakha, Sumy, Mykolaiv, Kharkiv y otras ciudades, aldeas y pueblos. Esto impide la salida segura de convoyes humanitarios con ciudadanos ucranianos y extranjeros y también la llegada de medicamentos y medicinas. Fin de la cita. De medicamentos y alimentos. Se corrige el intérprete. Hoy han comenzado las audiencias de la demanda de Ucrania contra Rusia por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Como medida inmediata, Ucrania pide a la Corte que imponga medidas cautelares en la causa para parar el derramamiento de sangre. Condenamos la falta de voluntad de Rusia de implementar plenamente la resolución de la Asamblea General sobre agresión contra Ucrania, en particular en cuanto al cese inmediato del uso de la fuerza contra Ucrania. Rusia no es que no la haya implementado en su integridad, es que no la implementa en absoluto.
Antes que nada, Rusia debe dejar de violar el alto el fuego acordado para garantizar el paso rápido, seguro e irrestricto a través de corredores humanitarios. Tiene que acabar con la desinformación y la manipulación de las vidas de los civiles. La evacuación a través de corredores humanitarios solo es posible cuando se respeta el alto el fuego plenamente. El bando ucraniano está dispuesto a ello. También consideramos inapropiados cualquier intento de Moscú de forzar a civiles, tanto extranjeros como ciudadanos de Ucrania, en las ciudades sitiadas, a que huyan hacia Rusia y Belarus, teniendo en cuenta la elevada probabilidad de provocación, sobre todo el que se utilice a los evacuados, se les capture y se les utilice como rehenes o como escudos humanos por el ejército ruso. Es especialmente cínico esto cuando las fronteras europeas están abiertas a refugiados de Ucrania. Es hipócrita empujar a los ucranianos hacia Belarus o hacia Rusia. Ucrania pide a los Estados miembros que no escatimen esfuerzos forzando a Rusia a respetar el régimen de alto el fuego para abrir corredores humanitarios y evitar una catástrofe humanitaria a gran escala. La vida es muy dinámica. Y lamentablemente, mientras que estábamos aquí reunidos, otro ejemplo lamentable del desprecio por parte de Rusia de sus propios compromisos en materia de corredores humanitarios se ha registrado ahora mismo. Según la información de mi capital, Rusia ha menoscabado los arreglos sobre corredores humanitarios para mañana. Algo que lamento, estimados embajadores. El arreglo se hizo y luego se rompió por parte de Rusia. A pesar de que una ruta en Poltava se combinó incluso con la Cruz Roja, Rusia nos ha enviado una carta con rutas solamente hacia Rusia y Belarus. Pido al bando ruso que vuelva a las rutas previamente acordadas para permitir a extranjeros y ucranianos abandonar el país hacia Europa. Actualmente, cientos de aldeas y pueblos ucranianos están siendo atacados y sitiados por el Estado agresor y al borde del desastre humanitario. La población no tiene acceso a agua potable, alimentos, medicinas, electricidad, calefacción y otros elementos básicos. Gran parte del daño ambiental infligido en Ucrania por la invasión rusa probablemente será irreparable a corto plazo. El desastre de Chernobyl de 1986 nos enseña que los efectos de los accidentes nucleares duran cientos si no miles de años. El CO2 que se está virtiendo como resultado de la táctica de destrucción total de Rusia probablemente permanezca en la atmósfera a largo plazo, agravando los efectos para el clima de los gases de efecto invernadero que ya están allí presentes. Hasta el momento, Ucrania ha sido uno de los garantes de la seguridad alimentaria mundial. Ahora este estatus queda en cuestión debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Las implicaciones a nivel global van a ser catastróficas. Voy a darles algunos ejemplos. El 55% del aceite de girasol que se exporta en el mundo procede de Ucrania. 55%. El 60% de la producción agrícola de Ucrania se exporta a través de nuestros puertos de mar. El cierre de puertos y del acceso al mar por el ejército ruso amenaza la cadena de suministro global. Esto significa que defender a Rusia de la agresión, defender a Ucrania de la agresión rusa también supone proteger al mundo del hambre. Dado que los líderes rusos tratan de esconder sus verdaderas pérdidas y niegan decididamente que haya debates sobre cómo devolver los cadáveres de sus soldados, Ucrania se enfrenta a una amenaza de crisis de salud. Hay cientos o miles de cadáveres de soldados rusos descomponiéndose en los campos de Ucrania. A ese respecto, pedimos a la Cruz Roja
que cree una base de datos de ocupantes caídos y prisioneros de guerra sobre la base del Organismo Central de Investigación de la Cruz Roja, y también que presten asistencia para devolver los restos de los ocupantes caídos a Rusia. Según el Ministerio de Educación, más de 211 escuelas ucranianas se han visto dañadas o destruidas por las fuerzas militares rusas desde el inicio de la invasión. Miles de niños ucranianos se han visto privados de su derecho a la educación. Según el ministro competente de Ucrania, a 6 de marzo, 44 hospitales habían sido destruidos. La OMS ha informado de que 6 médicos ucranianos han sido muertos y 11 han resultado heridos debido a los bombardeos rusos. Dada la amenaza de los bombardeos y cohetes, hospitales y centros maternales han trasladado a los pacientes al sótano. El país tiene reservas muy bajas de suministros médicos esenciales. Por tanto, pedimos a todas las misiones humanitarias de la ONU que actúen con decisión en respuesta a esta crisis humanitaria creciente sin demora. Ayer los ocupantes destruyeron completamente el aeropuerto de la ciudad de Vinnytsia. Hay que decir que Amin Awad, coordinador para Ucrania, anunció que Vinnytsia se preparaba como principal centro de las misiones humanitarias de las Naciones Unidas. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, los ocupantes rusos están matando niños ucranianos de manera consciente y cínica. Al menos 38 niños ya han sido asesinados desde la agresión total de Rusia contra Ucrania. Más de 70 han sido gravemente heridos. Debido a los bombardeos que actualmente se están realizando contra infraestructuras civiles en muchas ciudades, estas cifras probablemente estén aumentando en este mismo instante. Ucrania lamenta que más de 2.000 ciudadanos de India, China, Turquía, Pakistán y otros países estén sufriendo hoy junto con los ucranianos la agresión de Rusia. El gobierno de Ucrania mantiene contacto permanente con las misiones diplomáticas y consulados de los países extranjeros para garantizar que sus ciudadanos puedan volver con seguridad a sus países de origen lo antes posible. El ministro de Exteriores de Ucrania ha establecido una línea telefónica de emergencia para extranjeros que desean abandonar Ucrania debido a la agresión armada rusa. Los guardas de frontera de Ucrania, en cooperación con colegas de los países de la Unión Europea, vecinos y Moldova, hacen todo lo posible por acelerar el paso de refugiados desde Ucrania y nunca han creado obstáculos para ello. Queremos reiterar que la única causa de la crisis humanitaria masiva en Ucrania, incluida la situación en la frontera occidental del país, es la agresión armada de la Federación de Rusia contra Ucrania. Rusia es el responsable pleno de la matanza y las heridas, las lesiones de inocentes, la destrucción de infraestructuras civiles y los obstáculos a la marcha en condiciones de seguridad de ucranianos y extranjeros. El gobierno de Ucrania trabaja las 24 horas creando mecanismos para establecer suministros fiables de alimentos, medicamentos y artículos esenciales en todo el país. El 2 de marzo, el presidente Zelensky creó una oficina de coordinación sobre asuntos humanitarios y sociales. Ucrania ha recibido más de 3.500 toneladas de ayuda humanitaria y estamos agradecidos a todos nuestros socios por esta manifestación de apoyo. A pesar de los ataques enemigos, todos los sistemas que garantizan el buen funcionamiento del Estado permanecen intactos. Innegablemente hay estabilidad en el funcionamiento del gobierno de Ucrania. A pesar de la guerra, el Ministerio de Política Social y Fondos de Pensiones han abonado todas las pensiones a los casi 13 millones de jubilados en Ucrania. El gobierno prepara un programa de asistencia para todos los ucranianos que perdieron su empleo por la guerra. Empresas privadas y empleados que perdieron su empleo debido a la guerra van a recibir apoyo financiero en marzo. Los ferrocarriles ucranianos empezaron a distribuir alimentos, combustible, medicamentos, electricidad y otros artículos importantes y servicios para la población. Esto se hará en contacto estrecho con la administración militar
para abordar las necesidades más urgentes del pueblo y del Estado. Estimados colegas, en Ucrania, la gente valora las palabras de apoyo. Al mismo tiempo, ellos exigen medidas concretas para salvar sus vidas, su salud y sus bienes. Ya ha quedado claro para todo el mundo que la fragilidad de la situación va más allá de Ucrania y llega a Europa y a todo el mundo. Esperamos que el Consejo actúe de manera decisiva respondiendo a la peor crisis humanitaria que hemos registrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Antes de concluir, uno de mis colegas, después de la última sesión del Consejo, dijo que parecía esto una terapia de grupo. Todos estamos aquí tratando de que un miembro recupere su cordura. Y cuando oigo yo a este miembro, a este representante de ese país, me parece que efectivamente el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, de higiene mental, debería intervenir, porque es muy difícil después de estas reuniones donde oímos las mentiras reiteradas y los delirios de ese país específicamente. Me parece que no solo son los diplomáticos rusos en Nueva York los que necesitan asistencia mental, sino los que publicaron este texto hoy. El ministro de Exteriores Lavrov declara: el objetivo de la operación militar especial rusa es detener cualquier guerra que pueda tener lugar en territorio ucraniano o que pueda empezar desde ahí. La embajada rusa en Londres. Y esto ha tenido un retweet del Ministerio de Exteriores ruso. Quiero recordar a los diplomáticos rusos que en Londres hay servicios de salud mental marcando el teléfono 111. Gracias.